no estoy solo, yo no estoy sola. Gloria a Jesús. Vamos a leer en el libro de Mateo 11, 12. Y dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Es hermosa esta palabra, ¿no? Porque una de las palabras que son más difíciles de entender, porque nosotros creemos que cuando venimos al reino de Dios todo va a ser color de rosa, estamos en la mano de Dios, sabemos que Dios es todopoderoso, que Dios es grande, que Él es el mayor de todos los espíritus, entonces somos intocables, inmunes y nada nos va a tocar. Entonces entramos en un pensamiento que no podemos entender, ¿sí? Y ahí entra el cuestionamiento en nosotros, ¿sí? Es una de las palabras más difíciles de entender, hermano, esta palabra, ¿sí? Porque a veces no entra en nuestro ser. ¿Cómo, siendo hijos de Dios, podemos pasar esto? Nosotros, hijos de Dios, ¿cuánto más el mundo? Lo podemos ver y dice, pero ¿cuántas veces te has topado con una persona que te ha dicho, ¿y si Dios existiera? ¿Y si Dios es tan bueno como vos decís? ¿Por qué pasa esto en el mundo? ¿Por qué están las guerras? ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué cada día hay más muerte? ¿Por qué cada día hay más dolor? ¿Por qué cada día pasa esto y pasa lo otro? Entonces es muy difícil de entender, ¿no? Pero aquellos que conocimos su amor y aquellos que conocemos, ¿sí? Y aquellos que conocemos su poder, ¿sí? Hubo algo que Jesús pronunció. Y dijo esto: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se arrebatan, ¿sí? Y tal vez al leer este pasaje, ¿sí? Este versículo, nos preguntamos el por qué, ¿sí? ¿Qué significa que el reino de los cielos sufre violencia? ¿Sí? Sufra violencia. ¿Y qué significa que el reino de los cielos sufra violencia? ¿Qué es lo que significa que el reino de los cielos sufra violencia? ¿Sí? ¿Es posible? Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Es posible que Dios, siendo Dios, ¿no? ¿Es posible que Dios, siendo Dios, y su reino, nosotros, ¿sí? Nosotros, podamos ser atacados violentamente? Más allá de que sepan, de que nosotros sepamos que podemos ser atacados violentamente. Pero en la razón humana, en lo natural, sin tener a Dios, sin tener a Jesús en nuestro corazón, ¿es posible entender que el reino de los cielos, ¿sí?, fuera atacado violentamente? No entra en el entendimiento de muchos, pero no entra en el razonamiento de muchos. Que sin Dios no lo podemos llegar a entender. No lo podemos, por supuesto, sin Dios no lo podemos llegar a entender, pero vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver quiénes son estos violentos y por qué lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos y por qué lo arrebatan? ¿Sí? Los que tenemos fe. Los que tenemos fe. Los que tenemos fe. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero analizando esta palabra, y acá hay un estudio que está muy bueno, ¿no? Analizando el contexto de esta palabra, podemos tener un cuadro más completo de lo que es esta palabra y la visión
que nos lleva a poder entenderla, ¿sí? Dice que el capítulo empieza diciendo que Jesús estaba predicando y al oírlo Juan el Bautista le envió 2 discípulos para preguntarle si él era el Cristo. Envió 2 discípulos. Es como que ellos tenían, todavía sin conocerse, una conexión especial. ¿Ustedes se acuerdan cuando María fue a ver a Elizabeth? Que las dos teniendo, María a su bebé en la panza y Elizabeth a su bebé en la panza, fue como que ellos desde ahí, desde el vientre de su madre, hicieron esa conexión. Fue algo tremendo. Se movían tremendamente, ¿no? Entonces Juan el Bautista sabía que era el Cristo. Los demás tenían que saber que él era el Cristo, ¿no? Que él era el Cristo que venía, ¿sí? Y la respuesta del Señor dice que Juan el Bautista envió 2 discípulos para preguntarle si él era el Cristo. Y la respuesta del Señor fue clara. A ver si alguien sabe, ¿sí? La respuesta, ¿qué respuesta dio el Señor? El Señor dio una respuesta muy tremenda. Dice, los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se le predica la buena noticia. Esto lo encuentran en Mateo 11:5. ¡Qué tremendo! Los ciegos ven. Los ciegos ven. Los cojos caminan. Los leprosos son curados. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y a los pobres se les predica la buena noticia. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y dice que Jesús les respondió así a ellos, ¿sí? Debido a un pasaje que está en Juan. Y acá es cuando a mí me hace un clic y me doy cuenta que entre ellos me viene eso a mi mente y me recuerda, fue como esa contraseña entre ellos, ¿no? Fue como esa contraseña, ¿sí? Porque este mensaje habla que es un mensaje mesiánico de Juan. Amén. Que él conocía muy bien. Y cuando él venga, abrirá los ojos de los ciegos, despertará los oídos de los sordos, el cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría, dice el Señor. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldías. Esto lo podés ver en Isaías 35, 5 y 6. Dice que luego sigue su discurso diciendo que no había habido un profeta mayor que Juan el Bautista en todos los tiempos. Y es aquí cuando pronuncia esa palabra. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan, ¿sí? Y Jesús estaba hablando de esas personas, ¿sí? Está hablando de las que querían esforzarse, ¿sí? De las personas que querían esforzarse para entrar en el reino de los cielos. Amén. Y por eso hablaba del cojo, por eso hablaba del ciego, por eso hablaba del paralítico, por eso hablaba de todas esas personas que se querían esforzar, ¿sí? Y estas eran personas que, al igual que todos, no merecían la salvación, ni entrar al reino y vivir con Dios eternamente. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y a veces nos preguntamos si realmente merecemos la salvación. ¿Sí? Yo le digo al Señor, yo sé que no merezco tu salvación. ¿Por qué? Porque un día estaba coja, porque un día estaba ciega, porque un día estaba leprosa,
Amén. Y tenía todas las cosas habidas y por haber. Amén. Pero el Señor vino a mi vida y la cambió para vivir una vida junto a Él eternamente. ¿Sí? Y eso también lo hace con cada uno de nosotros. Amén. Nos preguntamos si eran personas que al igual que todos no merecían la salvación. Y hoy yo quiero preguntar, ¿nosotros merecemos la salvación? ¿Merecemos entrar al reino y vivir con Dios eternamente? ¿Merecemos? No lo merecemos. ¿Por qué no lo merecemos? Porque Jesús paga la vida. Eso es otra cosa. Que Jesús dé la vida por vos no significa que vos porque le merezcas fallamos algo. continuamente, porque hacemos cosas que dañan el cuerpo, que lo dañan a él. ¿Merecemos la salvación? ¿Merecemos? No la Por gracia merecemos. que la tenemos. No la merecemos. Ni siquiera. Estamos viviendo en tiempo de gracia. La gracia nos salva. Sí, la gracia. Por amor que está. Pero por amor, por Claro. supuesto. Déjeme terminar, doctor. El amor de Jesús nos salva. Amén. Amén. El amor de Jesús nos salva. Porque aún el tiempo de gracia se acabará. Amén. Entonces yo hoy pregunto, ¿nos merecemos ser aceptados y entrar al reino de los cielos? No, Pero estamos en la condición que él necesita que no. estemos. Dios no es. Pero sí nos da una posibilidad. Amén. No nos merecemos, pero tenemos la posibilidad. Y la posibilidad es el arrepentimiento. Y cuando vos no te crees que estás con un target bien arriba o haces cosas que realmente no debes hacer, tenés la entrada abierta del cielo. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento. Solo el arrepentimiento puede transformar las cosas. Cuando tenemos un corazón con arrepentimiento, conmueve el corazón de Dios. Y nuestra vida deja de ser violentada. Amén. Y ahí podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esa metanoia que realmente Dios quiere que tengamos. Y es muy importante que el reino de los cielos deje de sufrir la violencia, ¿sí? Por medio del arrepentimiento predicado por Juan el Bautista, dice que estaban tratando de entrar por sus méritos al reino. En otras palabras, querían recibir la salvación. Pero nosotros no podemos recibir una salvación, amén, violentando las cosas, haciendo las cosas como nosotros querramos. Nos estamos equivocando. Porque cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos, no es así, porque no vamos a recibir nada. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios quiere, no como vos, yo me creo que debe ser. No, es como Dios quiere. Señor, déjame entrar porque yo no comí, hice ayuno
yo hice ayuno, no. Pero lo hiciste para tu carne, para beneficiar tu carne, para beneficiar tus pensamientos. No realmente para tener ese arrepentimiento y para fortalecerte y que tu ser se fortalezca. Y este es un tiempo en donde debemos fortalecernos, en donde debemos hacer ayuno para lograr las cosas que no son como si poder lograr ver las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Y debemos hacer ayuno y debemos orar y debemos ser como Dios quiere que seamos, para obtener esa salvación. Totalmente hacer su voluntad. Amén. No somos merecedores, hermanos. Quiero decirte, discúlpame, hermana, pero no somos merecedores. No somos merecedores. Solamente somos amados por Dios. Somos personas que somos amadas por Dios y que si nos arrepentimos, podemos entrar en la salvación. ¿Sí? Que si nos arrepentimos. Pero vamos a leer un poquito más. Dice que lo hacían luchando contra su naturaleza pecadora y contra cualquier cosa. ¿Sí? Con la naturaleza pecadora. ¿Y hoy cuántos luchamos con la naturaleza pecadora? ¿Cuántos luchamos contra la naturaleza pecadora? Tenemos que dejar de luchar. ¿Vieron que hay violencia? Hay violencia. Estamos luchando. Pero si luchás, logra algo. No luches en vano. Si luchás, logra algo. Porque toda lucha trae una consecuencia buena o mala, ¿no? ¿Puede ser así? O buena o mala. Entonces, de acuerdo a tu lucha, a como vos luches, vas a tener la definición de lo que es tu lucha, tu proceso. ¿Amén? ¿Pueden entender un poco? ¿Se entiende? Amén. Podemos ver dice que lo hacían luchando contra su naturaleza pecadora y contra a cualquier cosa quisieras impedirles arrepentirse y convertirse a Dios. Dice que Juan el Bautista le pedía eso. En el caso del versículo 5, yo voy a leer, dice que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, dice. Esas personas se acercaron, como dijo la pastora, con fe. Con fe, ¿sí? A Jesús para ser sanadas y salvadas. Pero tuvieron que luchar. Esas personas tuvieron que luchar para poder ser sanadas y salvadas. Yo me imagino a la mujer que tocó el manto. Me imagino en ese momento que ni siquiera esperó tocarlo a Jesús. Pero su fe la salvó. No dice la sanó, la salvó. Entonces ella corrió, luchó, violentó, hizo. ¿Y qué logró? La salvación. Porque su fe. Entonces nosotros, hermanos queridos, nosotros tenemos que ser como esa mujer que tocó el manto. Corre en esta noche a tocar el manto de Jesús. Corre,
Porque mientras el enemigo quiere violentarse contra vos, tu fe hace, ¿sí?, que vos puedas tener la salvación y la sanación. Yo no sé qué está pasando dentro de tu corazón, si tenés una enfermedad física o emocional, pero corre a Jesús, porque es el único que puede salvarte, es el único que puede darte la salvación en todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Dice que ellos tuvieron que luchar contra las circunstancias. ¿Y cuántas veces tenés que luchar con las circunstancias que te impiden llegar a Jesús? Hoy porque llueve, el otro día porque hubo 40 grados de calor, mañana porque esto, pasado porque lo otro. Son circunstancias en las que uno tiene que luchar y llegar y venir a la casa de Dios. Yo siempre digo, hermana, la semana tiene 7 días. El día tiene 24 horas. 24 por 7, 168, ¿no? ¿Da? ¿168? Dale, Maquita. 168, ¿sí? De esas 168 horas, hay 2 días de culto y un día de intercesión. De esas 168 horas, se ocupa en total esas 8 horas en los 3 días. Las 160 horas que restan de toda la semana son tuyas. Es como el diezmo. El Señor te deja el 90, pero bueno, le quedará el 10. Imagínate si te hubiese pedido el 90. Te morís, te agarra un infarto. No congrega a nadie. No congrega a nadie. Se mueren. Diezmar encima tiene a veces, ¿me entendés? Se mueren. Si tenés que dar el 90, no. Bueno, acá es lo mismo, hermano. ¿Querés obtener todo? Pero ni siquiera luchás por tu milagro. Y es tiempo de luchar. Es tiempo de arrebatar. Es tiempo de ir por lo tuyo. Es tiempo de no tirar la toalla y decir, esto es mío. Esto es mío. Por derecho es mío. Dios me dio autoridad. Él lo dijo. Dios me dio autoridad. Él lo soltó sobre mi vida. Y dice que tu boca tiene poder. Tu lengua tiene poder, hermano. Empezá a profetizar y a deshacer todas las cosas en las cuales te quieren ver atado. Y a desatar, porque lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dice que tuvieron que luchar contra todas las circunstancias que querían impedirle acercarse a Jesús. ¿Sí? Y yo sé que las circunstancias muchas veces te quieren alejar de Jesús. Muchas veces. El dolor, la bronca, la ira, muchas veces te quieren arrancar de Jesús. Muchas veces te quieren alejar de Jesús. La comodidad también, porque el enemigo te inyecta para que te quede filtradito ahí en tu casa, hoy frito, la verdad que está para una sopa. Me mandó una foto el hermano Luján el otro día, un pucherazo. Yo estaba comiendo una milanesa, estábamos comiendo una milanesita seca, ¿viste? Diga lo que comió hoy. Y él había un puchero. Diga lo que comió hoy. Domingo, Diga lo que comió hoy también. Hoy comí algo tremendo, después les cuento, fue violento usted. Me atacó un sueño en el segundo plato. Pero acá estoy, soy violenta, soy arrebato yo arrebato mi bendición. Aleluya. A mí una alita, un arroz no me va a dormir, no me va a sacar del propósito de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mi amado, dice que ellos, ¿sí?,
Esto significa que podamos, dice que impedirle acercarse a Jesús. ¿Qué te impide hoy acercarte a Jesús? Nada. Nada te impide acercarte a Jesús. Entonces venga a los cultos. Amén. Vengan a los cultos, no falten. Vengan a Las actividades. ¿Qué pasa, hermano? Bueno. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Bueno. Domingo. El hermano se retira. Bueno, seguimos con la palabra. Dice que tuvieron ellos que... ¿Qué es lo que te impide, no? ¿Qué es lo que te impide, no? Acercarte a Jesús. ¿Sí? Y esto no significa que podamos obtener la salvación por nuestras fuerzas y luchas, sino que hace falta valor y esfuerzo para acercarse a Dios, reconociendo y confesando los pecados para que Dios pueda perdonar y justificar. Y ahí es cuando somos merecedores del reino de los cielos. Amén. Acercarnos a Dios significa morir. Acercarnos a Dios significa restituir en nosotros mismos. Acercarnos a Dios significa sanar. ¿Sí? Dice que David tuvo que confesar su pecado, no decirle, Señor, perdóname nomás. Muy bien, Señor. Dice que él lo confesó. Y nosotros tenemos que confesar y hacernos cargo de nuestra realidad para dejar de sufrir lo que a veces sufrimos. Realmente. Hermanos, cuando yo meditaba en esta palabra y podía ahondar en el estudio, yo decía, el reino de los cielos sufre violencia, qué diablo inmundo, cómo nos da, pero también somos nosotros. Somos nosotros. Porque entramos en el pecado, ¿sí? Entramos en cosas que no tenemos que entrar, somos desobedientes, ¿sí? Somos desobedientes. Hermano, dice que la palabra en el Génesis, ahí fue la primera demostración de violencia que hubo, cuando Caín mató a Abel. Fue la primera demostración de violencia, que el reino de los cielos sufre violencia. Cuando Caín mata a su hermano, fue violencia. ¿Sí? Dice que nosotros debemos reconocer para que Dios pueda perdonar y justificarnos. ¿Cuántos quieren ser justificados? Amén. Imagínate un sordo que no sabe de que le estás hablando, que vos le estás hablando y quizás, imagínate que estás por la calle, venís con la bolsa de comprar y vos no sabes que él es sordo, pero la persona te viene mirando y vos le decís, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y él te queda mirando, sí, porque estoy re cansada, no imaginaba, fui a comprar allá. Y claro que está todo, y el sordo te queda mirando como diciendo qué me está diciendo, y te empieza a leer los labios, ¿no? Y que... ¿no? Porque el sordo nada más te entiende cuando te lee los labios, ¿sí? Y vos le estás hablando a un sordo. Debe ser terrible, debe ser terrible.
Bueno, así es terrible para el Señor. Porque el Señor nos habla, nos habla, nos habla y nosotros estamos... Descifrando, a ver qué onda. Hacemos esto. Estamos así. Ni siquiera le leemos los labios. Le miramos los ojos. En modo Y avión. ponemos cara de... Claro. ¿Viste? ¿O no, pastora? ¿Te pasa? A mí también. Todo pasa. ¿Eh? No, hermano. A ver, el otro día el pastor decía que había que circuncisar ¿qué? No, usted no lo nombró y yo le dije los oídos también. Hay que circuncisar el oído, hermano. Hay que circuncisarlo, ¿sí? Para poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Pero no solo escucharlo. Vamos a hacer una cosa. Destapemos uno, pero el otro dejémoslo tapado. Así que lo que entra por acá no salga por acá. ¿Me entiende? Así podemos entenderle al Señor de una vez por todas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Den un aplauso al Señor. ¡Qué bueno es el Señor! Dice, acérquese a Jesús por simple fe. O un ciego que no podía ni siquiera llegar hasta él sin caer o golpearse contra algo. Abrirse paso en la multitud y llegar a Jesús con fe y así todo lo demás. El pasaje paralelo en Lucas puede ayudarnos a entenderlo mejor. Y dice así en Lucas 16:16. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, ¿sí? Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Y aquí lo tenemos más claro. Todas las personas, amados, pero todas las personas se esfuerzan o estamos ansiosos por vivir eternamente. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y llega el Señor y seguimos cantando. Y desapareció, cayó el traje del pastor, cayó la campera de la Cris, el saco de los hermanitos. Y yo dije, me dejaste acá, me dejaste acá. Cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado. Cuidado los que tenemos dientes postizos. Cuidado. Va a quedar ahí. Cuidado. Cuidado, aquí lo tenemos más claro. Yo quiero vivir eternamente, ¿saben por qué? Porque yo le escuché. Porque yo le hice caso. Porque entendí. Deja de darte la cabeza hasta que te sangra y después venir y decir, ay, me caí de la escalera. No. Es tiempo de cortarla. Es tiempo de escuchar a Dios realmente. Porque Dios puede cambiar todas las cosas. Puede transformar todas las cosas. Hasta, mira, todo. Yo sé que todo lo va a transformar. Yo confío en mi Dios, creo en mi Dios. Yo, mira, yo fui una hija muy desobediente, pero yo soy una mujer de fe. Tengo fe, mira, hasta que le oro a la camioneta y arranca. Tiene que arrancar. ¿O no, pastor? Sí. Te juro, te lo juro. Por el Señor. Te amo. Gloria a Dios. El Señor te ama. Sonríe que Jesús te ama. Mira a tu hermana que tenés al lado y sonríe.
Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Yo tenía mi heladera que no había nada. Y logré empezar a caminar. Hasta ahora, y tiene más años que... Y mira lo que dice acá, que a mí me rompió la cabeza, ¿no? Miren lo que dice acá, que a mí me rompió la cabeza. Aunque no todos busquen el camino correcto para conseguirlos, algunos piensan que dependen de las buenas acciones. Qué buena que sois, soy re buena. Vení que te saco mi capa y te la doy. Dame la capa. De las buenas acciones. Y quiero decirte que no depende de las buenas acciones. Recordemos que las buenas acciones son las circunstancias que te mueven por la fe. Amén. Pero no tus buenas acciones te van a hacer ganar el reino de los cielos, ni que papá te ame más. Amén. Porque vos tenés buenas acciones, pero tenemos una joroba de pecados. Amén. 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 Entonces mejor sacarnos la joroba de pecados que las buenas acciones. Amén. Entonces, ¿no? ¿Usted qué dice, pastora? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? Bueno, ¿le edifica? Gloria a Dios. Pero mirá tremendo esto, pastora, ¿eh? Gloria, no vamos a tirar la toalla. Me trajo aunque yo no quería. ¿Viste? Gloria a Dios. Sí, y bueno, dice que no depende de las acciones. Otro de experiencias sobrenaturales, ¿no? Como me voy a meditar. Tranquilos, porque yo me lo merezco. Yo me merezco esto del cielo. Tranquilos, tengan paz. Y nos sentamos así y somos re buenos, porque nos sentamos así. No, hermano, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que al camino, hay muchos caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final son caminos de muerte. Amén. Cuidado, cuidado, porque eso es tremenda violencia que usa el enemigo para cegarte los ojos y dejarte ciegos. Mucho cuidado. No te mereces nada, acordate, acuérdense, acuérdense. Ya terminamos. Dice, en realidad todos queremos tener una buena vida sin problemas, preocupaciones, enfermedades y sin duda sin muerte. Todo esto es lo que nos ofrece Dios en su reino. En los dos pasajes se nos habla de que la ley y los profetas habían hablado hasta Juan el Bautista. Y con esto se refiere a que la verdad completa y entendible no se había aún revelado, ya que era un deber del Mesías hacerlo. Y Jesús lo hizo, de manera que la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Gloria a Dios. Deberían entenderse así. El reino de los cielos avanzan sin parar. No paren. No paremos. No es tiempo de parar. Hoy el hermano hablaba de los tiempos. Es tiempo de caminar, de correr si es posible. No paremos, hermanos, porque el mundo está sufriendo violencia. Y solo los que tenemos fe podemos arrebatar aquellas cosas. Hay mucha gente que está sufriendo violencia. Hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo. Hay muchos niños que están siendo violados, mujeres violadas, hombres violados. ¿Sí? Esto no se trata de género. Se trata de personas, se trata de humanos, se trata de la creación divina de Dios. Y nosotros somos los que tenemos que arrebatar. Nosotros somos los que tenemos que
ir contra el reino de las tinieblas. Porque en nosotros vive el reino de los cielos, hermano, y el reino de los cielos gobierna. Amén. Sepa que el cielo gobierna sobre usted. El cielo gobierna sobre usted. Aleluya. Dice que ha venido avanzando con fuerza y solamente los imparables conseguirán entrar. Y solamente los esforzados podrán adueñarse. ¿Quién va a poder entrar? Y los valientes. Los valientes y los esforzados podrán adueñarse. Amados queridos, esta es una palabra que tocó mi corazón. Y realmente podemos ver mucho pecado últimamente, mucha violencia en la vida del mundano y en la vida del cristiano. Pero nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos al Señor. Nosotros tenemos un Consolador. ¿Sí? Y es tiempo de ir para adelante, como nos decía la palabra. Es tiempo de caminar, es tiempo de avanzar, es tiempo de no quedarse, es tiempo de quitarse la sordera, de quitarse la ceguera. Es tiempo, hermano, porque vos vas a recibir violencia mientras vos le permitas recibir violencia. Podemos tener circunstancias, vamos a vivir un montón de circunstancias, pero dice la palabra de Dios, confía en mí, yo he vencido al mundo. Mientras el Señor esté con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nosotros tenemos la vida de Dios viviendo en nosotros. Somos un solo cuerpo y el cuerpo se tiene que manejar unidos. Amén. Tenemos que estar para levantar al caído, tenemos que estar para sanar a los enfermos. Dios derramó dones, talentos, maravillas. ¿Para qué? No para que estemos sentados, sino para que cada uno haga su tarea. Amén. No quieras hacer mi tarea, tenés tu tarea. No voy a hacer tu tarea, tengo mi tarea. Vamos a dejar de violentarnos entre los hermanos y realmente ir a hacer el trabajo que hay que hacer. Amén. Porque es necesario que el reino de los cielos deje de sufrir violencia. Igual la vamos a seguir sufriendo hasta el día que Él venga. Pero somos dueños de esperanza. Recuerden, somos dueños de esperanza. No te pongas a llorar si te pasan 1000 cosas. Agradecer lo que te pase. ¿Sabes por qué? Porque sos un grano en la nariz para el enemigo. Amén. Si las cosas te pasan es porque sos molestia para el reino de las tinieblas, hermano, y sos reconocido en el cielo. Aleluya. Agradecelo, hermano. Es que Dios te tiene en cuenta. Dios te tiene en cuenta. Pero responde a lo que Dios quiere que respondas. Responde, da las respuestas correctas con Dios. El Señor te ama y está para todo, para fortalecerte en todo, para transformarte en todo. Me quedo como al principio. Empecemos a mirar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Quizás hoy estás viviendo una circunstancia, visualizar lo que Dios te prometió. Amén. No llores. Llorás si tenés que descargar, ¿sí? Porque eso es una manera de limpiar tu alma, de descargar el alma. Eso sí podés hacerlo. Pero no te pongas a llorar como víctima de las situaciones. ¿Me entendés? Porque vos tenés a Dios, nosotros tenemos a Dios. Tenemos al Señor. Tenemos al Señor. Lo peor que nos puede pasar, lo peor, es lo mejor, es irnos con Él.
es irnos con Él. Recuerden lo que dijo Pablo, para mí, sí, amén, pero es necesario. Nos vemos. Para restaurarme y para acompañarme. Gloria a Dios. Bueno, Hoy porque llegaron un montón de chicos a casa y me dijeron, bueno, gloria a Dios. Pastora. pero bueno. Bueno, Mañana te comento y así me das una guía. bueno. Dios bendiga. Estas son las cosas que pasan en el vivo, no lo íbamos a transmitir, no lo íbamos a transmitir, pero estas son las cosas que pasan en el vivo. La pastora se tuvo que retirar, tiene sus hijos, pero bueno, le damos gracias a Dios por todo esto, porque en medio de la adversidad uno puede llegar. Que siempre tengamos sed de Dios, ¿sí? Que tengamos hambre, porque es lo único que nos va a alimentar y nos va a tener con las vitaminas, ¿sí? Para estar bien parados cuando recibamos la violencia. Que el Señor los bendiga. Y recordá, no tires la toalla. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias por tu amor, por el gozo, Señor, derramado, Padre. Te damos gracias porque el gozo, Señor, nos levanta, nos edifica, Señor, y dice que el gozo es nuestra fuerza, tu gozo es nuestra fuerza, Señor. Padre, te pido que bendigas a la audiencia, a los que están mirando del otro lado, Señor, que esta palabra haya sido de edificación, Padre, y que en este tiempo, Señor, podamos escuchar tu voz ante todas las cosas. Señor, terminando Señor, este culto, te damos gracias. Bendecimos a la audiencia, a la que está del otro lado. Te pido que bendigas a cada una de sus familias, que sane su cuerpo, que libere sus mentes, acá también en la casa, Señor. Y que, Señor, este tiempo podamos ser fortalecidos por ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un beso grande, bendiciones para todos. Quedamos en libertad y nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana acá en Centro Cristiano Rema. Amén. Chao. Gloria a Dios.